hace 5 años, más o menos a esta hora, quizá un poco más tarde, no, bastante más tarde, pero hasta ahora ya estábamos ahí en la, en la plaza y todos corríamos el riesgo de convertirnos en calabaza. Última noche de una Cristina Fernández de Kirchner radiante, con muchos y muchas que nos sentíamos además muy felices porque habíamos llegado al último día del mandato. Siempre digo lo siguiente, y es para aquellos que tuvimos conciencia de lo que el país vivió desde 2013 en adelante, donde hubo intentos destituyentes de carácter permanente contra Cristina Fernández de Kirchner, el haber podido coronar, el haber podido concluir, el haber llegado a ese 9 de diciembre del año 2015 con la presidenta entera, cumpliendo con su manda constitucional, un nuevo gobierno democrático que concluye el mandato, la efervescencia de esa plaza, la emoción que nos atrapó cuando ella comenzó a hablar. Quizá alguno lo recuerde. Es cierto que a veces los recuerdos se vuelven más difusos. Han pasado 5 años, un lustro, media década. El tiempo que le lleva prácticamente a un chico dejar los pañales y aprender a hablar. Han pasado 5 años de aquella que fue una noche cruzada de sensaciones, porque era la felicidad por el deber cumplido y por el otro lado la tristeza de saber que el neoliberalismo volvía a gobernar a la patria de la mano de una caterva de impresentables, de los cuales teníamos todos sus antecedentes, no nos faltaba ninguno. Todos sus antecedentes. Y la verdad es que fueron sensaciones, decía, encontradas. La alegría por la batalla ganada, en el sentido de la llegada de esa noche, a esa noche puntual, 9 de diciembre del 2015. Y la terrible sensación de que después del efímero presidente, que no pienso ni mencionar, vendría una nueva ola neoliberal a destruir lo que tanto había costado construir. Un país con mercado interno, un país con salarios mucho mejores que los actuales, un país donde los jubilados y las jubiladas eran sujetos de crédito, un país orgullosamente soberano en todos los organismos internacionales en los que participaban sus funcionarios y la propia presidenta, un país que tenía una inflación incluso más baja que la actual. Y es verdad, un país con muchos problemas, ninguno tan grave como los que se sucedieron a partir de la catástrofe iniciada el 10 de diciembre. Ya teníamos el antecedente de Mauricio Macri, en el que iba a destrozar, como había ocurrido también en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Iba a endeudar el país. No sabíamos que lo iba a hacer de manera tan rápida, tan descarada, tan inhumanamente cruel con sus compatriotas. No sabíamos que aquella
jornada en la que lo vimos bailar en el balcón de la Rosada, iba a ser el comienzo de un grotesco que prácticamente iba a arrodillar al país, a postrarlo, a arrasar con todo lo que había, a perseguir opositores como los hizo, a instalar el lawfare, a volver a la corte adicta, a destruir la ley de medios, a perseguir y amenazar a los hijos de la procuradora, a colonizar el poder judicial, a bajar el salario real de los trabajadores y de las trabajadoras mientras la CGT miraba para otro lado. No sabíamos que iba a ser tan fuerte. No lo sabíamos. Yo creo que Cristina sí. ¿Se acuerdan de esa noche? ¿Se acuerdan de esa noche? Las y los invito a hacer un poco de memoria. La escuchamos. Quiero decirles a todas y todos que si después de estos intensos 12 años y medios, con todos los medios de comunicación hegemónicos en contra, si después de estos 12 años y medio, con las principales corporaciones económicas y financieras nacionales e internacionales en contra, si después de 12 años y medio de persecuciones y hostigamiento permanente de lo que yo denomino el partido judicial, si después de todo eso, de tantos palos en la rueda, de tantos golpes e intentos de golpes destituyentes, si después de tantos ataques, persecuciones, difamaciones y calumnias, podemos estar aquí dando cuentas al pueblo, imagino que si con tantas cosas en contra hemos hecho tantas cosas por los argentinos, ¿cuántas podrán hacer los que tienen todos estos factores a favor? Tengamos mucha fe y mucha esperanza, que no nos agobien. Tengamos la inteligencia de saber que seguramente van a poder hacer las cosas porque los tienen todo a favor, mucho mejor de lo que hemos hecho nosotros. Qué filosa, qué emotiva, qué numeración también, ¿no? Yo dije 2 años, porque para mí fueron los más intensos, pero claro, la sumatoria de 12. Lo dice bien Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, en este caso, filosa e irónica, casi diríamos sardónica, en relación a si nosotros pudimos hacer todo con todo en contra, ahora que viene un gobierno que es el gobierno de las corporaciones y que va a contar con todo a favor, el Partido Judicial, las corporaciones, los grupos mediáticos, lo va a hacer mejor. Irónica. Viene una larga noche. La larga noche neoliberal, donde se persiguió opositores, se los encarceló, se persiguió a dirigentes políticos, a exfuncionarios,
a líderes de movimientos sociales, se armaron listas negras de periodistas, listas negras de dirigentes sindicales, se armaron también listas negras temáticas, cosas de las que se podían hablar y cosas de las que no. La Argentina entró en un proceso regresivo donde el Estado de Derecho del que disfrutamos plenamente pasó a astillarse, a quebrarse producto de un gobierno de derecha que además de ser de derecha era un gobierno reaccionario y de una camarilla de atorrantes que destruyeron todo lo que quedaba por destruir. Todo lo que había en pie lo derribaron. Todo lo que estaba celosamente en pie fue empujado hasta caerse. Los responsables, por supuesto, son los que intentan ahora todavía dar cátedra. El otro día veía al presidente de la Cámara Argentina de Comercio, un hombre que saludó el año pasado cuando Mauricio Macri anunció que integraba a su fórmula electoral a Miguel Pichetto. Bueno, este hombre saludó eso y dijo, qué bien, esto es lo que necesita el país. Ahora es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y que pide que le paguen más ATP porque ellos no saben si pueden pagar los salarios o si pueden pagar los aguinaldos. Y está muy mal, dice, pues ya el problema, dice, de la Argentina no es económico, dijo este señor. El problema de la Argentina es político. Y el problema de la Argentina es que intenta el kirchnerismo remover al procurador. Y que el kirchnerismo también intenta la impunidad para Cristina, y que todo eso hace mucho ruido para las inversiones, que por eso no vienen las inversiones. Un crápula. Un verdadero crápula. Porque esos son los que sostuvieron el gobierno que siguió a esa noche donde todos nos convertimos en calabaza. Pero son esos los que apoyaron y sostuvieron el gobierno de Mauricio Macri que nos persiguió a nosotros. De eso no me voy a olvidar nunca. Y voy a seguir dando testimonio, le molesta a quien le moleste, o aunque no esté de moda, que pareciera que no está de moda hablar de esas cuestiones. 5 años después Cristina escribió. No hizo un discurso en la Plaza de Mayo, Cristina es vicepresidenta, es la presidenta del Senado. Escribió hoy un extenso texto que mañana va a ser tratado por los diarios. Voy a tratar en 5 minutitos de hacerle un breve resumen de lo que Cristina escribió, porque esto va a traer mucha cola. Mañana 10 de diciembre, dice Cristina, vamos a sesionar una vez más en el Senado de la Nación. Desde que asumimos hace exactamente un año, ya lo hicimos 32 veces. Hace 13 años que no se realizaban tantas sesiones en este cuerpo legislativo. Cuando comenzamos la pandemia, allá por el mes de marzo, se nos presentó un desafío inédito. Teníamos que crear una nueva forma de funcionamiento para poder seguir trabajando. Pero no solamente fueron 32 sesiones las que hubo. Hubo también 215 reuniones de comisión en las que participaron 284 expositoras y expositores invitados. No hay registros históricos de semejante actividad. Aprobamos 40 leyes, dice Cristina, y dimos media sanción a 87 proyectos de ley que fueron remitidos a diputados. Entre ellos todos los proyectos enviados por el Ejecutivo al Senado. Presupuesto 2021, sostenibilidad de la deuda, solidaridad social y reactivación productiva, aporte solidario extraordinario, protección y beneficio del personal de salud, Fondo Nacional de la Defensa, capitales alternas, reforma del Ministerio Público, manejo del fuego, góndolas, etiquetado frontal, alquileres, cuidados paliativos, telesalud, receta electrónica, economía de conocimiento, grooming, teletrabajo, fibrosis quística, educación a distancia. Se cansa uno de enumerar. Leyes a favor de las argentinas y de los argentinos, dice Cristina. Cumplimos como siempre con todas nuestras responsabilidades. En su ámbito, el Poder Ejecutivo sin duda ha hecho un gran esfuerzo para afrontar 2 tragedias, una anunciada y otra inesperada. La primera, la economía arrasada del macrismo. La segunda, la pandemia inédita. Sobre un sistema de salud prácticamente abandonado por el macrismo y contra el reloj se pudo rearmar un dispositivo y una infraestructura sanitaria que permitió que ningún argentino o argentina le falte una cama, un respirador o un médico cuando lo necesitó por el COVID. Dice Cristina que en este año se logró reestructurar un 99% de la deuda externa en manos de bonistas privados que, como ya sabemos, dejó el gobierno de Cambiemos, ¿no? Y al mismo tiempo, con el IFE y el ATP se sostuvo durante la pandemia a los más vulnerabilizados y al trabajo registrado y obviamente también a las empresas que lo brindan. Sin embargo, y acá presten atención,
Sin embargo, dice Cristina, no se puede decir lo mismo del otro poder del Estado, el Poder Judicial, representado por la Corte Suprema de Justicia. La actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso del lawfare. Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado de la Nación, uno de los tres poderes del Estado, como es el legislativo, acusa en este texto al máximo tribunal, a la Corte Suprema de Justicia, de haber encabezado y dirigido el lawfare, es decir, la guerra jurídica contra los opositores y disidentes en el gobierno de Mauricio Macri. Esto es muy fuerte, es la antesala de una nueva crisis política y hay que leerlo como tal. No es un texto más de Cristina, esto viene a cuento luego que el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema, tomara el recurso extraordinario de queja de Amado Boudou y no hiciera lugar, arbitrariamente, discrecionalmente, abriendo nuevamente la posibilidad de que el ex vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Economía, el hombre que estatizó la CFJP, pueda volver a una celda. No es que Cristina está atacando a la Corte, Cristina está describiendo a uno de los tres poderes del Estado como el que ideó, dirigió la guerra jurídica contra los opositores durante el gobierno de Mauricio Macri. Sigue así. Este es el texto de Cristina Fernández de Kirchner. Esa articulación mediática judicial para perseguir y encarcelar opositores se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Macri a la presidencia y lo que es peor, aún continúa. El lawfare continúa. Y que a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras, dice Cristina, con titulares diciendo que pretendemos una justicia adicta. Todo lo contrario, somos la fuerza política que en el 2003, con el 22% de los votos, denunciamos la extorsión de lo que se conocía como la mayoría automática de la Corte, dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas. Continúa allí algunos párrafos destacando a esa corte, la corte de Zaffaroni, de Carmen Argibay. Pero sigue, la descripción de los hechos que protagonizaron los dos restantes miembros propuestos por Néstor para integrar la corte me eximen de mayores comentarios. Uno de ellos es el que se fotografiaba con el juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadío. El primero, Sergio Moro, es el que sin pruebas metió preso al expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, impidiéndole ser candidato a presidente y posibilitando la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien lo premió designándolo en un escándalo sin precedentes como su ministro de Justicia. El segundo nunca rindió un examen para ser magistrado e integró la célebre lista de los jueces de la servilleta. Bonadío se autodefinía como un practicante del derecho penal creativo, aberración jurídica si las hay y auténtico eufemismo del lawfare y la persecución a dirigentes populares. Ese mismo integrante de la Corte, el que se fotografiaba con Moro y Bonadío, fue presidente de la Corte hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Pi les aseguró que todas las instancias superiores le iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y exfuncionarios kirchneristas. Lawfare al palo. Palabra de Cristina Kirchner. Reciencito, lo publicó a través de sus redes sociales un 9 de diciembre. A 5 años de aquella despedida en Plaza de Mayo y a un día, mañana se cumple un año del gobierno del Frente de Todos. Sigue el texto. La otra integrante que Néstor propuso no solo no renunció a su cargo a cumplir los 75 años de edad, como lo hiciera el doctor Zaffaroni, sino que además recurrió a un juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo de acuerdo con el gobierno de Cambiemos, y en abierta violación a la jurisprudencia de la Corte Suprema y a lo dispuesto por la Constitución Nacional. El macrismo en el poder completó la fotografía de la Corte actual, cuando a través de un decreto de necesidad de urgencia intentó nombrar a Carlos Ronseltán y Horacio Rosati como miembro de la Corte Suprema. Lo más terrible, dice Cristina, de aquel episodio fue que a quienes debían garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en todo el país aceptaron ser designados por decreto sin cumplir lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes que exigen un procedimiento determinado y preciso para cubrir las vacantes de la Corte.
Por si todo ello fuera poco, en el año 2018, Carlos Rosengrad, uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes está conformado por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país, fue designado presidente de la Corte Suprema de la Nación. No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación. Hoy la Corte está integrada por esos 4 funcionarios más el doctor Maqueda, histórico dirigente político del peronismo cordobés, propuesto por el doctor Duhalde durante su breve interinato como presidente. Estos 5 funcionarios deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas que habitan nuestro país. A nadie debiera extrañar entonces, no solo que el lawfare siga en su apogeo, sino que además se protege y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y escarcelando a opositores políticos a sus gobiernos. Tampoco deberíamos extrañarnos esta Corte, que constituyó alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno. O lo que es peor aún, para hacerlo fracasar. De los 3 poderes del Estado, solo uno va a elecciones. Solo un poder es perpetuo. Solo un poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo. Sí, ese poder, además de ser perpetuo, además de no ir jamás a elecciones. Esto es el texto recién salidito, está en las redes de Cristina Fernández de Kirchner, 9 de diciembre, a un año de que se cumpla 12 meses de la asunción del Frente de Todos al gobierno, a 5 de aquella noche en la que todos nos convertimos en calabaza. Cristina es más Cristina que nunca, y esto es más fuerte y al medio que nunca.